Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Esta clase va a ser de un tema de repaso del año pasado y dos cositas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna duda, me va diciendo, porque es importante que desde ahorita lo tengan bien claro para que cuando hagamos ahora sí nuestras normas, sanciones o excepciones, las podamos redactar de una manera correcta. Entonces, vamos a comenzar. Ok, entonces, el título de hoy se llama Forma verbal o expresión, los verbos. Es algo que vimos a principio igual del año pasado, vimos algunas cosas, entonces vamos a repasar un poquito de lo que fue el año pasado y agregamos estas dos nuevas cuestiones. Entonces, por favor, pónganmelo como subtítulo de la clase del día de hoy. Forma verbal o expresión y entre paréntesis le ponen verbo. Muy bien, ¿listos? Vamos a comenzar. Los necesito que estén bien despiertos, ¿ok? Confío en que todos están despiertos porque después de que yo les explique van a hacer una actividad ustedes solos. Entonces, los ocupo muy despiertos. Muy bien, vamos a comenzar con el repaso express. ¿Alguien se acuerda de los accidentes gramaticales del verbo? ¿No? ¿Nadie se acuerda de los accidentes gramaticales? No. ¿No? Ok, eran tres. El primero era persona y número, ¿de acuerdo? Y decíamos que hay tres personas, la primera, la segunda y la tercera persona. De estas tres personas hay dos géneros, números, perdón, que sería singular y plural, ¿de acuerdo? Entonces, en el singular, pues vamos a poner todos los pronombres que solo referían a una sola persona. Y, por ejemplo, para la primera persona, el pronombre en singular es yo, para la segunda persona es tú y para la tercera persona es él o ella. Para el plural significaba lo que era en gran cantidad, entonces, para la primera persona era nosotros, para la segunda ustedes y para la tercera ellos y ellas, ¿de acuerdo? Así colocábamos los pronombres y cada uno con su número y su persona. El siguiente era el modo, es decir, cómo podíamos nosotros conjugar nuestros verbos. Los más usuales o los que trabajamos el año pasado es el modo indicativo, porque lo que representan son acciones o situaciones reales que nosotros podemos ver. El siguiente es el subjuntivo. Este tipo de modo no lo trabajamos ni tampoco lo vamos a trabajar este año. Es para situaciones que quizá pudieran pasar. No lo usamos normalmente, pero sí como cuando queremos expresar cosas que no sabemos si pueden pasar. A lo mejor en nuestra vida diaria las podemos usar. No son tan usuales, pero de vez en cuando algunos los aplican. Y el último es el modo imperativo, que ese es el que vamos a empezar a agregar en la clase del día de hoy. Cuando nosotros, digamos que modificamos los verbos en imperativo, es cuando nosotros hacemos una orden o damos una orden, que es lo que vamos a hacer con las normas, dar órdenes. Por ejemplo, cuando alguien les dice, siéntate aquí o ponte el cubrebocas, les está dando una orden. Entonces, todos esos verbos son imperativos porque lo que están haciendo es dar órdenes. Y por último, teníamos el tiempo. Y aquí en el tiempo teníamos los verbos simples y los verbos compuestos. Los verbos simples los vimos el año pasado, que son los de presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. Y a los compuestos solo le vamos a agregar el ante, es decir, el verbo haber, igual los de pretérito, copretérito, pospretérito, futuro y presente. Entonces, estos son los accidentes del verbo. Eh, por favor, también me lo pasan. Aunque lo tengan del año pasado, vuélvanlo a tener anotado en su libreta.
Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? En los accidentes gramaticales del verbo son 3. Persona y número, el modo y el tiempo. ¿Alguna duda en alguno de estos 3? No. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o repasar en este ciclo escolar? Ok, el primero va a ser el modo infinitivo del verbo, ¿de acuerdo? Si pudieran ustedes como relacionarlo, el infinitivo es como la forma natural del verbo, la forma pura en la cual encontramos el verbo y a partir de esa forma pues hacemos las conjugaciones necesarias o lo modificamos en el modo que nos pidan o nos requiera la vida. Entonces, todos los verbos en infinitivo van a terminar únicamente en ar, er e ir, ¿ok? Solamente en estas 3 terminaciones pueden terminar los verbos en infinitivo, nada más, ar, er, ir. ¿De acuerdo? Cuando nosotros las apliquemos en nuestro reglamento o igual en nuestra vida diaria, es porque nosotros lo que queremos destacar es la acción, ¿de acuerdo? No tanto a la persona o lo que hay a su alrededor, sino la acción que va a realizar. Por ejemplo, si yo les digo, ponte a bailar, ¿cuál es la acción que quiero que hagan? ¿No? ¿Alguien? ¿Qué verbo es el que resalté en esa oración? Si yo les digo, ponte a bailar. Bailar. Bailar, exactamente. Si yo les digo, necesito que me pongan mucha atención, bueno, necesito que sepan escuchar. ¿Cuál es el verbo que les quiero resaltar? Escuchar. Escuchar, exactamente. Entonces, cuando nosotros terminamos los verbos en infinitivo, es porque queremos resaltar la acción, ¿de acuerdo? Y como les repito, solo pueden terminar en esas 3 terminaciones, ar, er, ir. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, con verbos que terminen en ar, puede ser bailar, soñar, estudiar, cantar. ¿Qué otros verbos conocen que terminen en ar? Jugar. ¿Ok? ¿Qué más? Trabajar. Trabajar, ¿ok? ¿Algún otro más? Bajar. Bajar, ok. Escuchar, muy bien. Ahora, los verbos que terminan en er. Por ejemplo, tenemos ser, establecer, leer, tener. ¿Qué más? ¿Qué otros verbos terminan en er? Comer. Aprender. Aprender, muy bien. ¿Algún otro? Ver. ¿Correr? Creo que sí. Comer, muy bien. Y por último, los verbos que terminan en ir. Salir, vestir, sonreír. Aquí nos habían puesto anteriormente uno, dormir. ¿Qué otro conocen que termine con ir? Corregir. Corregir. Ok, ¿qué otro? Fingir. Fingir, muy bien. Y aquí, oh, bueno, sonreír. Muy bien. Entonces, el primero que vemos hoy es el verbo, los modos infinitivos, ¿de acuerdo? Que es la forma natural del verbo cuando lo queremos resaltar, cuando lo que queremos es resaltar la acción. Y terminan en ar, er, ir. ¿Alguna duda en los verbos en infinitivo? No. ¿No? Ok, esto, acuérdense, me lo van a pasar en su libreta. No sé si alguien lo esté copiando ahorita, pero igual si no lo alcanza, ya sabe que lo tienen ahí en Classroom. Todo lo tienen ahí bien anotado. Muy bien. O igual, como vamos a hacer un ejercicio, si quieren, en su libreta con lápiz, pónganse infinitivo y le ponen las terminaciones ar, er, ir, para que lo tengan ahí presente.
Ok, vámonos con el siguiente modo. Ok, es el modo imperativo del verbo. Cuando nosotros damos órdenes o mandatos o también hacemos una súplica, lo que hacemos, digamos, es modificar el verbo y que sea en un modo imperativo, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos enfatizar es esa acción que se escuche con más fuerza. Por ejemplo, si yo les digo, necesito que tú me entiendas, ¿cuál es el verbo que estoy indicándoles con esa orden? Entender. Entender, exactamente. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen a sus papás, necesito que tú me dejes salir, ¿cuál es el verbo que están resaltando? Salir. Ok, muy bien. Entonces, cuando hacemos este tipo de conjugaciones o modificaciones en nuestra mente, lo que hacemos es un modo imperativo, porque damos una orden, un mandato. Digamos que para que los encuentren más fácilmente, los pudiéramos conjugar en estos tres, ¿cómo se llaman? En esas tres personas. Por ejemplo, se los voy a poner todos. En tú, para traer, el verbo traer sería tú tráeme este libro. Para referirnos, digamos, con respeto, necesito que usted me traiga esta solicitud. Y para referirnos a una colectividad, necesito que todos ustedes traigan su cubrebocas. ¿Ok? Entonces, modificamos ese el verbo traer y lo dimos en manera de orden, de un mandato. Por ejemplo, el verbo caminar. En tú sería, necesito que tú camines 5 minutos al día. Estamos dando una orden. En usted, necesito que usted camine de Pastor Ortiz hasta Puro Ándiro. Ustedes, necesito que ustedes caminen toda la avenida Madero. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue modificar el verbo y ponerlo en una oración para dar una orden. Y el último, come. Necesito que te comas todo el plato. Usted, requiero que se coma toda su porción de verduras. Y ustedes, necesito que ustedes coman alimentos saludables. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que una forma en la cual ustedes los pudieran encontrar estos modos imperativos es transformándolos o conjugándolos en estas tres personas de tú, ustedes, usted y ustedes. ¿De acuerdo? Es para dar órdenes o súplicas o mandatos. ¿Alguna duda en el modo imperativo del verbo? No. ¿No? Ok. Igual si quieren, pónganse ahí en la libreta una nota con lápiz o algo, o tómenle una captura para ahorita hacer los ejercicios. Muy bien, vámonos con el último que vamos a ver el día de hoy. Es el modo indicativo y el tiempo futuro. Este lo vimos el año pasado, ¿de acuerdo? Este va a ser el repaso. Cuando nosotros, acuérdense, el indicativo son para hechos reales, ¿de acuerdo? Y el tiempo futuro, pues para cosas que a lo mejor van a pasar o van a pasar, que tenemos la certeza, perdón, de que van a pasar. Entonces, este tipo de tiempo lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos demostrar o dar a conocer en nuestra oración acciones que en algún punto de la vida se van a desarrollar. De acuerdo que sí estamos seguros que van a pasar. Por ejemplo, de que vamos a regresar a las aulas, vamos a regresar. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos, pero sí sabemos que vamos a regresar. Algún día lo vamos a tener que volver a hacer. Por ejemplo, ustedes tienen la certeza de que se van a bañar, entonces saben que yo me bañaré, no saben en qué momento del día, pero sí lo harán, ¿de acuerdo? Entonces son acciones a futuro que sabemos que van a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hagan las normas en el reglamento, aquí, exacto, por ejemplo, yo jugaré. ¿Cuándo, en qué momento del día? Pues a lo mejor todavía no lo saben, pero saben que lo harán. ¿Con qué o con qué aparato?
pues quién sabe, pero saben que va a pasar, ¿de acuerdo? En algún momento de la vida va a pasar. Saben que comerán. Igual no saben si ahorita en el desayuno, comida o cena, pero comerán. Saben que se volverán a dormir. O sea, son acciones que saben que van a pasar, pero en el futuro, ¿de acuerdo? En un momento determinado. Entonces, cuando ustedes lo anoten en su reglamento, le van a dar importancia al sujeto, también a la acción y a la vigencia que puede llegar a tener. Por ejemplo, si digo, yo entrenaré más tarde en el gimnasio, ¿a qué verbo le estoy dando la importancia? Entrenaré, ok. ¿Y la persona? ¿Qué persona es la que va a entrenar? Entrenador. No, les dije yo entrenaré. Entonces, ¿quién es la persona que va a entrenar? Yo, exactamente. Yo sería la persona, bueno, o sea, mi persona sería. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes pongan este tipo de verbos, les van a dar importancia tanto a la persona como al verbo y al tiempo de que puede llegar a pasar hasta que suceda esa acción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el verbo decir en futuro nos quedaría yo diré, tú dirás, él, ella dirá, nosotros diremos, ustedes dirán y ellos dirán, ¿ok? Todo, así en estas conjugaciones es como nos quedaría el verbo en futuro, en modo indicativo. Si revisan su libreta del año pasado, van a ver que esto fue lo que vimos el año pasado. Entonces, acuérdense, todos los verbos que terminan, que diga están conjugados en futuro, tienen que llevar acento, excepción del verbo de la conjugación de nosotros. De ahí en fuera, todos por favor, no se les olvide ponerme acento, ¿de acuerdo? Siempre en futuro llevan acento los verbos. Otro, el verbo repasar. En futuro quedaría yo repasaré, tú repasarás, él, ella repasará, nosotros repasaremos, ustedes repasarán y ellos repasarán. Todos con acento menos el de nosotros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de uno de los verbos que ustedes me dijeron, jugar. ¿Cómo quedaría en futuro? Yo, ¿cómo quedaría? Yo jugaré. Acuérdense, acento en la E. ¿Tú? ¿Cómo quedaría tú? Tú jugarás. Tú jugarás. Muy bien. Él, ella, Jugarán. jugará. Ok, con acento. Muy bien. Nosotros Jugaremos. jugaremos. Ustedes Jugarán. jugarán y ellos jugarán. Ok. Otro verbo, por ejemplo, el verbo ir. ¿Cómo quedaría en futuro? Yo Iré. Yo iré. Muy bien. ¿Tú? Irás. Irás. Él, ella, Irá. irá. Nosotros Iremos. iremos. Ustedes Irán. irán y ellos Irán. irán. Muy bien. Entonces, este fue un repaso, a lo mejor y por eso estaba más sencillo. ¿Alguna duda en este tiempo futuro de modo indicativo? No. No. ¿No? No. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es poner a prueba lo que aprendieron, ¿de acuerdo? Vimos, digamos, 3 modos del verbo.
el modo infinitivo, que es la forma natural del verbo, por así decirlo, que termina en ar, ir. El modo imperativo, que es dar una orden, un mandato o una súplica. Y por último, el tiempo futuro en modo indicativo. ¿Ok? Vimos esos tres. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Yo les voy a poner un audio, ¿de acuerdo? Pongan mucha atención a cada una de las palabras que sale de este audio. En su libreta van a escribirme con lápiz todos los verbos que vayan escuchando, ¿de acuerdo? Todos. Algunos verbos están en infinitivo, algunos están conjugados en algún otro tiempo, pero todos los verbos que logren ustedes escuchar, me los van a escribir en su libreta, ¿ok? Les voy a poner el audio 2 veces para ver si, bueno, en la primera que logren la mayor cantidad y en la segunda los que les hicieron falta o confirmar si alguno tuvo duda en algún verbo. Y por último vamos a hacer un ejercicio que yo ahorita les explico, pero ahorita pónganme atención en el audio, escúchenlo bien y con lápiz escríbanme todos los verbos que vayan escuchando, ¿de acuerdo? Sí. Sí, ok, ¿cuántos tienen? Ok, cuéntenlos y díganme cuántos lograron captar. Ok, 10, 14, 12, ok, ya tienen más. Muy bien, para explicarles en qué consiste el ejercicio, vuélvanse a conectar porque ahorita nos va a sacar la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces ahorita se conectan y les explico. Muy bien, les voy a explicar en qué consiste el ejercicio. Espero que sí me estén escuchando porque siento como que mi internet se está trabando mucho. O no sé, alguien dígame si sí se escucha bien o se escucha muy trabado. Sí, se escucha bien. Sí, ok. Entonces yo creo que lo que está trabado nada más es la cámara. Ajá. Sí, es que la cámara la tengo en el celular y como que no. Entonces voy a quitar la cámara, ¿de acuerdo? Para que se escuche pues mejor, si es que en algún punto no. Muy bien. Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Pongan mucha atención a cómo vamos a organizar su libreta. Entonces, esto va a ser ejercicio de clase y tarea. Estos fueron los verbos que salieron en la canción. Así, los anoté así tal cual salieron, conjugados de otra manera o en sus infinitivos. Los verbos que ustedes debieron por ahí captar son los siguientes. Seguiremos, sentir, pensar, suponer, preguntes, parar, dirá, jurar, prometer, poder, pida, sé, estaremos, soy, acaba, lleguemos, amarnos, odiarnos. ¿Sí tienen algunos de esos verbos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Si alguno le hizo falta, los puede escribir, porque algunos sí los van a ocupar. ¿De acuerdo? Les doy ahí unos minutitos para que anoten los verbos que les hicieron falta. Ok, entonces, una vez que ya tengan anotados estos verbos, fíjense muy bien lo que vamos a hacer de ejercicio y tarea. En su libreta me van a hacer esta tablita, ¿de acuerdo? Me le van a poner infinitivo, luego le van a poner imperativo, y en imperativo la dividen en dos, le ponen tú, usted, ustedes, y del último lado le ponen futuro indicativo, y le ponen yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. ¿De acuerdo? Así me van a organizar la primera tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de estos verbos los vamos a transformar y conjugar en cada uno de los modos que vimos el día de hoy en la clase. Por ejemplo, el primer verbo, seguiremos. ¿Cómo tiene que quedar en infinitivo este verbo? Seguir. Seguir. Muy bien. Acuérdense, los verbos en infinitivo solo pueden terminar en ar, ir.
Entonces, en infinitivo sería seguir. En imperativo, este mismo verbo seguir, ¿cómo quedaría? ¿Tú? Tú sigue, exactamente. Ahí es. Usted, Siga. usted siga. Y ustedes Sigan. sigan. Muy bien. En futuro, ¿cómo quedaría el verbo seguir? Yo Seguiré. seguiré. Sigo. Seguiré, acuérdense. Tú Seguirás. seguirás. Él, ella Seguirá. seguirá. Nosotros Seguiremos. seguiremos. Ustedes Seguirán. seguirán y pues ellos seguirán. Seguirán. Ok, entonces, la primera tabla que ustedes me hagan en su libreta les debe de quedar así, con este primer verbo que fue seguiremos, pero ya transformado en infinitivo, que sería seguir, luego me lo cambian en imperativo y por último en futuro indicativo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda en este primer verbo? ¿Haremos No. entonces una tabla para cada palabra? Exactamente. Ahorita les digo cuántas palabras van a ser, ¿de acuerdo? No van a ser de todos los verbos. Estas primeras pues sí las anotan porque les van a servir de ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta sí me la van a pasar en su libreta, esta del primer verbo que fue seguir. Ok, vámonos con otro verbo. Ya tenemos el verbo seguiremos. Vámonos con el verbo sentir. Bueno, pues ese ya viene en su infinitivo, entonces lo pasamos así tal cual. ¿Cómo quedaría el verbo sentir en imperativo para tú? Tú, Sientes. si le queremos dar una orden, ¿cómo le decimos tú qué? Siéntate. Siente, tú siente. Usted Sienta. sienta, muy bien. ¿Y ustedes? Sienten. Siente. Sientan. Sienten. Ok. En futuro indicativo, ¿cómo quedaría el verbo sentir? Yo Sentiré. Sentiré. Tú Sentirás. sentirás. Él, ella Sentirá. sentirá. Nosotros Sentiremos. sentiremos. Ustedes Sentirán. sentirán. Y ellos Sentirán. sentirán. Muy bien, ya Sentirán. tenemos dos verbos, ¿de acuerdo? Igual, esta tabla también me la pasan a su libreta. Vámonos con un tercer verbo. Ya tenemos seguiremos, ya tenemos sentir y ahora vamos a ver el de pensar. Igual, pues ese ya está en infinitivo, termina en ar, entonces lo dejamos así. ¿Cómo quedaría en imperativo? Tú Piensa. piensa, exactamente. Usted, Pensar. Piense. no, a ver quién sí lo dijo. Piense. Pensar. Piense, usted piense, acuérdense, damos órdenes. Y ustedes Piensen. piensen. Muy bien. En futuro, ¿cómo quedaría pensar? Yo Pensaré. pensaré. Tú Pensarás. pensarás. Él, ella Pensará. pensará. Nosotros Pensaremos. pensaremos. Ustedes Pensarán. pensarán. Y pues ellos también pensarán. Pensarán. Muy bien. Y les voy a ayudar con un último verbo que estaba pues un poquito difícil en la primera, de imperativo. Entonces ya tenemos el verbo seguiremos, el verbo sentir, el verbo pensar y les voy a ayudar con el verbo ser. ¿Cuál es el infinitivo del verbo ser? ¿De dónde proviene ese verbo ser? Ser. No. El verbo ser sería de soy, por ejemplo. ¿De dónde proviene el verbo ser? ¿Cuál sería el infinitivo de este verbo? Ser. No, Seré. no. Ser. No, el verbo ser es el infinitivo de soy. Por ejemplo, si yo les digo una oración,
Yo no sé nada de química. ¿De dónde proviene el verbo ser? No. De no Yo saber. no sé. Ajá, de no saber. Entonces, ¿cuál es el infinitivo del verbo ser? Del verbo Saber. ser. Saber, exactamente. Sé es del verbo saber, ¿de acuerdo? Por eso les puse en la oración, yo no sé química, es el verbo saber. Ok, ¿cómo nos quedaría el verbo saber en imperativo para tú? Si damos una orden, ¿cómo les quedaría? ¿Sabes? No, nada más Tú quítale la sabes. última S. Saber, ¿no? Saber. Quítale la R al que me dijo saber. Sabe. Sabe, exactamente. Queda tú sabe. Se escucha raro, pero sí lo usamos. Por ejemplo, cuando decimos, él sabe matemáticas. Le estamos dando esa afirmación en esa especie de orden. Usted, Yo siempre digo, ya tú sabes. ok, usted sabe. Usted sepa, perdón. ¿Y ustedes? Sepan. Ustedes sepan. Muy bien. ¿Cómo quedaría el verbo saber en futuro? Yo Sabré. sabré. Tú Sabrás. sabrás. Él, ella Sabrán. sabrá. Ahí esa S, bórrenla, ustedes no la vayan a anotar, ¿eh? Nosotros Sabremos. sabremos. Ustedes Sabrán. sabrán. Y ellos Sabrán. sabrán. Muy bien. ¿Alguna duda en cómo, digamos, conjugar y transformar los verbos en su infinitivo, imperativo y futuro indicativo? No. No. ¿No? Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer de tarea? Aquí tienen tienen 18 verbos, ¿de acuerdo? De esos 18 verbos, estos 4 que vimos en la clase, que fue el verbo seguir, sentir, pensar y saber, las 4 tablitas me las van a pasar en su libreta, ¿de acuerdo? Esos ya, de cajón, me los van a pasar en su libreta. Ustedes, de tarea, de los otros verbos que sobran en la lista, me van a elegir únicamente 10 de ellos, ¿de acuerdo? Los que ustedes quieran. Y esos 10 verbos que ustedes elijan, me los van a transformar y me los van a poner igual en infinitivo, cómo quedarían en infinitivo, cómo quedarían en imperativo y cómo quedarían en futuro indicativo. Algunos verbos, pues ya están en infinitivo, ya ustedes los tendrían que transformar, o si quieren vamos a transformarlos de una vez. Por ejemplo, el verbo preguntes, ¿cómo tiene que quedar en infinitivo? Preguntar. Preguntar. Ok, el verbo, ¿qué otro no está? El verbo pidas, ¿cómo tiene que quedar en infinitivo? Pedir. Pedir. ¿Cuál otro? Estaremos, ¿cómo tiene que quedar en infinitivo? Estar. Estar, muy bien. El verbo soy, el que tanto me estaban diciendo, ¿cuál es su infinitivo? Ser. Ser. Ese es del verbo ser. Lleguemos, ¿cómo quedaría en infinitivo? Llegar. Llegar. El verbo amarnos. Amar. Amar. Y odiarnos. Odiar. 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 Muy bien. Entonces, aquí ya los tienen todos en infinitivo. Ya ustedes eligen cuál de estos 10 agarran y cuál los transforman en imperativo y en futuro indicativo. ¿De acuerdo? Acuérdense, me anotan los 4 que ya vimos ahorita en la clase y aparte ustedes hacen otros 10. Entonces, en total van a tener 14 tablas, ¿de acuerdo? De los 4 vistos en clase y de los 10 que ustedes agarren. Y para que les quede algo más o menos así, ¿de acuerdo? Puras tablas, cada una para un verbo diferente, para que no se vayan a confundir.
¿Alguna duda en cómo van a organizar su tarea o las cuadrículas de los verbos? No. 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 Muy bien. ¿Cuántas tablas van a hacer al final? ¿Cuántas cuadrículas? 14. 10. 14. 14, acuérdense, Ah, no, 4 sí, sí. de los 4 verbos que ya vimos aquí en la clase, más 10 que ustedes hagan. Ok, entonces de tarea. Ok, de tarea primero pues el apunte, lo que hoy les mostré en la clase. Igual, aquí lo tienen, el apunte. Si alguien quiere, puede anotar el repaso, ¿de acuerdo? Para que lo tengan ahí nuevamente en la libreta. Lo que sí quiero que me anoten es el infinitivo, el modo imperativo y el modo indicativo. Y aquí tienen los 4 verbos que vimos ahorita en la clase, ¿de acuerdo? Aquí me pasan únicamente el apunte. Y aquí donde dice cuadrícula de verbos, aquí me suben las 14 tablas, ¿de acuerdo? Déjenme de una vez se los activo. No, bueno, creo que ya no. Ok, ¿alguna duda en la tarea? Aparte de eso de que no entendí del PDF, eso no me queda claro. No, ok, entonces acuérdense, aquí me suben únicamente el apunte y aquí donde dice actividad 2 me suben las 14 tablas, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda o pregunta? No. No. ¿No? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? El día martes. ¿A qué hora nos toca el martes? ¿Nadie? ¿A qué hora nos toca clase el día martes? ¿De 10 a 11? De 10 De a 10 a 11. 11. Muy bien, entonces nos vemos el día martes. Traten de desayunar antes y si no, pues pueden terminar de desayunar allí en la clase. Ah, ya vi lo de las fotos. Pues pueden mandarlas todas en un PDF, juntarlas en un PDF o mandarlas como siempre las han mandado, de foto por foto, como se les haga más fácil a ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, el día martes. Adiós, se cuidan. Adiós. Adiós.